Iglesia, muy buenos días. Para mí siempre es un placer saludarlos, ver que la gracia de nuestro Señor Jesucristo está siempre con cada uno de nosotros, guardándonos, cuidándonos, protegiéndonos y permitiendo estar los hermanos juntos en armonía para exaltar y glorificar su nombre, que es sobre todo nombre. Hoy vamos a hacer nuestro estudio bíblico. Vamos a estudiar, vamos a seguir con ese estudio que llevamos de 1 de Timoteo, un estudio maravilloso, un estudio enriquecedor donde vemos la necesidad de tener sana doctrina en la iglesia, vemos la necesidad de tener líderes en la iglesia, y hoy vamos a continuar con ese liderazgo que viene presentando el apóstol Pablo a Timoteo. Y vayamos a 1 de Timoteo capítulo 3, desde el versículo 8 hasta el versículo 13. Hago lectura para ustedes. Dice la palabra de Dios: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, sin que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobierne bien su casa, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Antes de comenzar, vamos a orar. Padre, te doy gracias porque nos permite, Señor, estar reunidos una vez más como iglesia, como cuerpo tuyo, Señor, para la exposición de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que mi mente y la mente de cada uno de mis hermanos, nuestros corazones, sean abiertos, Señor, y podamos ver las maravillas de tu ley. Dispón, Señor, cada mente, Señor, nuevamente te lo digo, para que se deleite en ti, Señor, se deleite en tu presencia, se deleite en tu gracia, esa gracia, Señor, que como lo vimos en repaso, has hecho el jueves, es una sublime gracia en la cual nos permite siempre estar en esa comunión contigo, y esa sublime gracia nos ha escogido y nos ha puesto como real sacerdocio, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por ti, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Señor, úsame, y me presento ante ti, Señor, como el más vil y menospreciado de este mundo, para que seas tú, Señor, usándome en tu verdad, para que tu pueblo, Señor, y para que mi vida y la vida de todos mis hermanos y de todos aquellos que escuchen el mensaje de tu palabra sea edificada en la roca que eres tú, Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como podemos ver, 1 Timoteo capítulo 3 nos está hablando claramente del gobierno de la iglesia, de los dos ministerios que deben estar fielmente instituidos en la iglesia. Como acabamos de ver el jueves, el gobierno del obispo, pastor, anciano, todo aquel que está puesto por liderazgo, por gobierno de la iglesia, y nos muestra los requisitos de los cuales, y estudiamos versículo por versículo de estos requisitos en la iglesia, de estos deberes que se debe cumplir como obispo, como anciano de la iglesia. Ahora vamos a ver el otro ministerio en el cual el apóstol Pablo lo coloca para el ejercicio de la actividad de la iglesia, que es los requisitos de los diáconos o el diaconado. ¿Para qué? Para poder nosotros comprender la necesidad de este ministerio, comprender la necesidad de estos varones en la iglesia, cuáles son sus funciones y cuáles son sus requisitos. ¿Y por qué voy a iniciar con esto? Porque lastimosamente hoy en día este es uno de los ministerios más descuidados en la iglesia, o es uno de los ministerios que los confunden mucho en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque si vamos a las librerías, vamos a encontrar muy poco apoyo literario acerca de los diáconos, acerca de sus funciones, de los requisitos lo encontramos aquí, pero acerca de las funciones específicas que tienen los diáconos. Y pues otro aspecto es que el diaconado lo ven como algo inferior, como algo sin importancia, como ese ministerio que me sirve de escalafón para ser pastor,
pero vamos a quitar esa mentira, esa venda de nuestros ojos, y vamos a darnos cuenta que el ministerio de los diáconos es muy esencial, es muy importante, y es uno de los ministerios que Dios ha encomendado para el bienestar y para el cuidado de la grey, de la iglesia del Señor. ¿Y por qué está este descuido en el ministerio del diácono? Podemos verlo por dos razones. La primera es que la Biblia no nos da mucha información respecto a las funciones del diácono. Como acabamos de leer en 1 Timoteo capítulo 3 del versículo del 8 al 11, vemos solo los requisitos. ¿Y por qué el apóstol Pablo aquí no nos da una orden específica de cuáles son las funciones que debe tener un diácono, que debe realizar un diácono? Porque sencillamente esa carta está dirigida a la iglesia de Éfeso, en la cual el apóstol Pablo comprende de que ellos ya deben entender cuáles son las funciones de los diáconos. ¿Cuáles son esas funciones? Por esa razón no nos da esas funciones como tal en 1 Timoteo capítulo 3. Lo que nos da son los requisitos. Y lo segundo es que la gente no le presta mucha atención, mucha importancia, porque lo ve inferior al ministerio pastoral. Lo ven como a un grado inferior, como que los más doctos, los más preparados, los que tienen mejor carisma, lo colocan en el ministerio pastoral, el resto lo colocan en el ministerio del diaconado. Pero eso no es así. Muchos, como decía hace un momento, ven el diaconado como un ministerio para escalafonar a ser pastor. Pero no es cierto. Tanto el ministerio pastoral como el ministerio del diaconado tiene funciones distintas, funciones que se deben realizar dentro de la iglesia del Señor, funciones que se deben cumplir dentro de la iglesia del Señor para el buen funcionamiento, para ese engranaje y esa continua armonía en el cuerpo de Cristo. En este pasaje vemos que de 1 Timoteo capítulo 3, vemos que el apóstol trata el liderazgo de la iglesia y que no solo menciona al oficio pastoral, sino que menciona al oficio del obispado. Y lo podemos ver muy claramente en el versículo 1 y versículo 8. Dice, palabra fiel, 1. Si alguno en el obispado, buena obra desea. Y sigue los requisitos. O sea que este es un sentir, este es un anhelo que debe tener la persona, que debe brotar de la persona, en la cual dice, buena obra desea. Y sigue los requisitos. Ahora veamos el versículo 8. Dice, si los diáconos, asimismo debe ser honesto, así mismo. Y cuando la Biblia denota el así mismo, lo que me está haciendo es una unión de lo que anteriormente venían hablando a lo que va a hablar ahora. Quiere decir que si alguno desea el diaconado, también buena obra desea. Buena obra desea. Y esa buena obra compete de requisitos y al mismo tiempo de deberes que se deben que realizar. Y en la mañana de hoy vamos a ver 3 aspectos bien importantes acerca del oficio del diaconado. El primero es el significado de la palabra diácono. El significado de la palabra diácono. Porque nosotros escuchamos los diáconos, el diaconado, ¿cierto? Pero no sabemos exactamente qué significa la palabra diaconado. Vamos a verla a la luz de la palabra. Como segundo aspecto, vamos a ver el origen del ministerio del diaconado. ¿De dónde surge? ¿Cuándo surge? ¿Por qué surge este ministerio? Y el tercer aspecto que vamos a ver la mañana de hoy es el ministerio esencial del diaconado. Quiero dejar claro, estoy diciendo el ministerio esencial del diaconado. No estoy diciendo el ministerio exclusivo del diaconado. Quiero que hagamos diferencia de estas dos palabras, esencial y de exclusivo, porque vamos a ver que aunque este ministerio, las labores que cumplen este ministerio es esencial de ellos, no es exclusiva de ellos, porque es una labor que se debe hacer también toda la congregación, pero es esencialmente de los diáconos. Bien, iniciamos con nuestro primer punto, el significado de la palabra diácono. ¿Qué significa la palabra diácono? El significado de la palabra diácono viene del griego diaconía o diácono. Se traduce literalmente de la misma palabra griega. Esto significa
nada más y nada menos que servidor. La palabra diácono es servidor. Una diaconía es servicio. O sea, todo depende del servicio que se presta. Los griegos, anteriormente, utilizaban esta palabra para referirse a una persona dedicada al cuidado de una casa. Prestaba un servicio al cuidar una casa. Ese era un diácono. Para los griegos, normal, se menciona la palabra diácono como un cuidandero. Un cuidandero de casa, un cuidandero de alguna posesión, de algún terreno. Ese para ellos era un diácono. O también ellos utilizaban la palabra diácono para referirse a los esclavos, a cumplir alguna función que para los griegos no era digna de realizarla un libre. Entonces, por eso lo dejan como esa palabra diácono para ese servicio también de los esclavos. O sea, para los griegos, el diaconado era algo insignificante, algo de poco honor, deshonroso, por decirlo de alguna forma. Pero en el término cristiano, como nos lo muestra las Sagradas Escrituras desde el Nuevo Testamento, la palabra diácono o diaconía era una obra que todo creyente debe que hacer por su hermano como una muestra del verdadero amor cristiano. Vuelvo y repito. La palabra diácono en el Nuevo Testamento es una muestra de una obra que todo creyente debe hacer por su hermano, como una muestra del amor verdadero del cristiano. Y también para el oficio esencial del diácono. O sea, que ese término, ya en el Nuevo Testamento, en el contexto cristiano de la iglesia, ese término no es deshonroso, sino honroso. Y es un ministerio que todos debemos cumplir, todos, sin exención. Quiere decir que tanto nosotros los pastores, como cualquier hermano de la iglesia, ya de acuerdo al significado de diácono, somos diáconos. ¿Por qué? Porque estamos al servicio de una obra hacia un hermano, hacia los hermanos en la fe, para mostrar ese verdadero amor, Y quiero que vayamos a 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra de Dios: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores, de la multiforme gracia de Dios. Aquí el apóstol Pedro utiliza la palabra ministrelo, y que viene del contexto original, o de la palabra original viene la palabra diácono. O sea que úselo para el servicio de todos. Lo que Pedro está diciendo es que todos tenemos dones, todos tenemos talentos. Y si todos tenemos dones y talentos, debemos usarlo para la obra y el servicio de la familia en la fe. En este sentido, vuelvo y repito, todos somos diáconos. Porque todos estamos llamados a servirnos los unos a los otros. No estamos directamente en el ministerio del diaconado. No estamos directamente en este ministerio. Pero sí debemos ser servidores los unos de los otros. Los unos de los otros. Ya viendo la etimología o el significado de la palabra diácono, entramos en el segundo punto. ¿De dónde surge este ministerio? ¿Cuándo surge? ¿Por qué surge el ministerio del diaconado? Cuando nosotros decimos que una persona ha sido dedicada al servicio o ha sido dedicada al ministerio del diaconado, lo que estamos diciendo es que esta persona, su esencia, su meta principal es el servicio. Nuestro mayor ejemplo o modelo, mejor la palabra modelo a seguir, es nuestro Señor Jesucristo en el servicio. Y vayamos un momento a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 45. Y ahí nos muestra por qué nuestro Señor Jesucristo, ese modelo de servicio, de diácono. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino
para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos muestra esa diaconía, ese servicio que Él hizo, tanto así que le costó su vida. Bien, ahora veamos, como dije hace un momento, de dónde surge este ministerio. Vayamos a Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6 para ver de dónde surge y por qué surge, qué estaba sucediendo para que surgiera el ministerio del diaconado. Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos. De las viudas de aquellos era desatendida en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la respuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Bien, este es el origen del ministerio del diaconado. Muchas personas pueden refutar diciendo: pero aquí no aparece la palabra diácono. Pero si vamos al original, en el versículo 1 y en el versículo 2, los apóstoles están hablando de ese diaconado. Cuando dicen que han descuidado a las viudas, el servicio a las viudas, está descuidado ¿qué? El diaconado. Cuando dice el versículo 2, no es justo que nosotros dejemos el servicio, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ese servir viene del original diaconado. O sea que sí viene de una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad que estaba pasando en este momento? El problema que estaba pasando en este momento era la distribución diaria de los alimentos. ¿Qué quiere decir? Si bien nosotros somos lectores juiciosos de la Escritura y hemos leído el libro de Hechos, viene de un suceso bien interesante, el crecimiento de la iglesia en Jerusalén. Después en el día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro predicó, se convirtieron y hubo una conversión grande. Después Dios fue añadiendo cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y quiere decir que la gente se prefirió quedarse en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, que regresar a sus tierras. Al pasar esto, como crecía el número de los discípulos, de los seguidores de los apóstoles, faltaba cosas físicas, había necesidad física. Entonces la iglesia y los miembros de la iglesia que tenían forma, cada uno vendía sus posesiones, sus heredades, y llevaban voluntariamente sus ingresos a los apóstoles, los cuales hacían o repartían entre los hermanos pobres y más necesitados. Cuando se utiliza la palabra pobre, quiere decir literalmente pobre, que no tenía una opción, un recurso para sustentarse. Entonces ellos lo que hacían era esa repartición entre los hermanos. Pero como crecía tanto el número, y fue la queja que le hicieron los griegos, diciendo: mire, ustedes por cuidar a las judías están descuidando a las griegas. Entonces ellos, ¿qué dijeron? Ese es un ministerio que no podemos hacer, porque si hay una queja, ellos podían tener solamente 2 alternativas. La primera, o dejaban de predicar y dedicarse solo al servicio de las mesas, o la segunda, escoger varones delegándole este ministerio. Como podemos ver, escogieron la segunda opción, que fueron los varones. Escogieron los varones. ¿Por qué? Porque los apóstoles eran unos varones ordenados, en los cuales ellos tenían bien claro su prioridad. Y su prioridad era el de predicar la palabra. Versículo 2 del capítulo 6 de Hechos dice:
Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos conocían y tenían claro, como siervo de Jesucristo, como siervo de nuestro Señor, tenían claro que era necesario servir a los pobres, servir a los necesitados, pero que era aún más necesario el ministerio de la palabra, el poder compartir la palabra. ¿Para qué? Para salvación de las almas. Por eso ellos dijeron: no es justo que nosotros dejemos el ministerio de la palabra para servir a las mesas. O sea que podemos ver que el inicio del ministerio del diaconado viene de Hechos capítulo 6. De Hechos capítulo 6. ¿Por qué razón? Por una necesidad. ¿Qué necesidad? Que ya los apóstoles no daban abastos para poder cubrir la necesidad de toda la iglesia. Entonces necesitaban delegar esa función a otros hermanos, los cuales estaban encargados de poder llevar esta repartición de alimentos diarios. ¿Y cómo sabemos que es de alimentos diarios? Vayamos a Hechos 4, 32 al 35. Dice la palabra de Dios: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles debatían testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Vemos aquí en Hechos capítulo 4 que ellos tenían un mismo sentir, ese sentir de ayudarse los unos a los otros, pero que cuando vendían sus heredades la traían a los pies de los apóstoles, porque los apóstoles, como pastores de la grey, ellos tenían la obligación de repartir estas mismas ganancias entre todos para poder que todos unánimes suplieran sus necesidades. Por eso es muy claro de hecho decir que no había necesidad dentro de los hermanos de la iglesia, en la iglesia de Jerusalén, porque todos se preocupaban por el bienestar de todos. Todos se preocupaban por el bienestar de todos. Y ese es un ejemplo que nos muestra que fueron una opción inmediata que tomaron los apóstoles. No quiere decir que este modelo siguió continuamente en toda la iglesia. No, fue una acción inmediata que ellos tomaron para remediar un poco las circunstancias que estaba viviendo en ese momento el crecimiento de la iglesia, en la iglesia de Jerusalén, y que había una necesidad monetaria, una necesidad física de alimento, de cuidado, de ropa, de vestidos. Y todo esto pues se necesita dinero, por eso vendían sus heredades, sus posesiones, se las traían a los pies de los apóstoles. Pero esta acción no era obligatorio, no era que ellos tenían que hacerlo, no. Si ellos voluntariamente lo querían hacer, lo hacían. Si no, nadie los obligaba. Que fue el caso de Ananías y Zafira. Este caso no fue que ellos murieron porque fueron obligados a vender y a traer todo el dinero, no. Ellos voluntariamente quisieron vender por no quedarse atrás de Bernabé, sino que ellos voluntariamente quisieron vender y trajeron al apóstol Pedro, pero lo que ellos hicieron fue sustraer y le dijeron al apóstol Pedro: le entregamos todo. O sea, lo que hicieron fue mentir, y por mentir fue que murieron, no por quitar. Es más, la respuesta del apóstol Pedro fue: Ananías, ¿quién te obligó a hacerlo? ¿Quién te obligó a hacerlo? Nadie te había obligado. Pero por mentir tuvo las consecuencias. O sea que podemos ver que el ministerio surge de una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? De servir a los hermanos en la fe, de servir a la iglesia. Esa necesidad que los apóstoles ya no la podían suplir a total cabalidad, porque eran muchos. O se dedicaban a un oficio o se dedicaba al ministerio de la palabra, pero a los dos no podían. O sea que el ministerio de los diáconos surge de una necesidad, de servir a las mesas, de servir a la iglesia, de servir a los hermanos en la fe, porque los apóstoles ya no podían. Si tenemos esto claro, pues sencillamente podemos mirar
de que los diáconos son el apoyo a los pastores para que los pastores tengan el tiempo suficiente de dedicarse al estudio y predicación de la palabra. El estudio y predicación de la palabra. Esto no quiere decir que los pastores se van a aislar por completo de la congregación en sus cuartos de estudio y se van a encerrar y no van a tener ningún contacto con la congregación. No, eso no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que en momentos precisos e idóneos, los pastores pueden designar a los diáconos que le colaboren con cierto o con X o con Y asuntos de la congregación para poder ellos tener más tiempo para el estudio de la palabra. Más tiempo para el estudio de la palabra. Pero ellos tienen que estar presentes. Ellos deben conocer el estado de la iglesia. Ellos deben conocer el estado de la grey. Ellos deben saber cuáles son las necesidades, cuáles son los necesitados, qué hace falta en las instalaciones físicas. Deben tener un conocimiento de toda la congregación. Pero como no pueden estar en todos los lugares al mismo tiempo y deben sacar tiempo suficiente para el estudio de la palabra, por eso surge la necesidad de los diáconos y los pastores designan ciertas labores para que ellos le colaboren. Por eso no es un ministerio de deshonra, sino un ministerio honroso. Honroso. Viendo ya el primer punto, ¿cuál era? ¿De dónde surge o qué significa la palabra diácono? Ya viendo el segundo punto, que es de dónde surge el ministerio de los diáconos. Ahora el tercer punto, el cual es el ministerio esencial del diácono. El ministerio esencial del diácono. Como alguien dice, los diáconos son una extensión de la mente, de las manos y del corazón de los ancianos, de los pastores, de los obispos. Son una extensión. En ciertas facetas de la supervisión, bajo la supervisión pastoral. Son una extensión. Pero los diáconos no están a su libertad, sino que están bajo supervisión ¿de qué? De los pastores. Antes de que existieran los diáconos, vimos que los apóstoles eran los encargados de los bienes del pueblo. Pero los apóstoles encargaron a estos varones para este ministerio. Esto quiere decir que los diáconos no trabajan solo. Esto quiere decir que los diáconos no están sueltos o bajo su libertad, sino que lo que quiere decir es que los diáconos siempre están bajo la autoridad ¿de qué? De sus pastores. De sus pastores. Ellos trabajan de la mano con sus pastores. Como decía hace un momento, los pastores están y deben estar siempre enterados de cómo están los miembros de la iglesia, el funcionamiento, quién está en necesidad, qué no, qué hace falta. Todos los movimientos de la iglesia deben estar enterados de todo eso. Pero como el tiempo no es suficiente, por eso designa a estos varones para que juntamente con ellos, de la mano con ellos, puedan suplir las necesidades que haya en la iglesia. Los pastores delegan en los diáconos las funciones que ellos físicamente no pueden realizar. Pero a la larga, la responsabilidad ante Cristo, aún de las funciones de los diáconos, sobrecae sobre los pastores. O sea, los pastores ante Cristo son responsables aún de las funciones de los diáconos. ¿Por qué razón? Porque los diáconos trabajan de la mano de los pastores. Y esto lo podemos ver claramente en el ejemplo de Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Cuando vamos a Hechos capítulo 11 ya sabemos que hay diáconos en el ministerio. Pero vamos a ver qué pasó. Hechos capítulo 11, versículo 29 y 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Aún así los discípulos enviaron ayuda a la iglesia, pero no lo enviaron directamente a los diáconos,
sino que lo enviaron directamente a ¿quiénes? A los ancianos, a los pastores de la iglesia. ¿Por qué razón? ¿Por qué no lo enviaron a los diáconos si ya había diáconos? Porque los diáconos no trabajan solo, no es un ente fuera de la relación pastoral, no, ellos trabajan bajo la autoridad del pastor. Y la enviaron a los pastores, se lo enviaron a los pastores para que los pastores muy sabiamente supieran cómo repartir estos bienes entre las necesidades de la iglesia, ayudándose de ¿quiénes? De los diáconos. O sea, les daban la autoridad a los diáconos de, mire, esto va para esto va para esto va para esto, ¿qué más hace falta? Si hace falta algo más, se lo comentaban, no, y ahí sí tomaban las decisiones y podían repartirlo. Ese es el oficio de los diáconos. Aquí vemos claramente que los diáconos en la iglesia no tienen una autoridad igual que los pastores. Solamente en cuanto a la autoridad, los pastores tienen un rango mayor de autoridad que los diáconos. Porque los pastores son los administradores de la iglesia. Y si podemos citar muy fácilmente 1 Timoteo capítulo 3, cuando vemos en los requisitos de los pastores, vemos que dice que gobierne bien su casa, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Vayamos allá, 1 Timoteo capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 4 y 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Quiere decir que los pastores son los administradores de la iglesia de Cristo, no los diáconos. Porque aunque los diáconos se le dice que debe tener buena administración de su hogar, no se le dice que este sea un requisito para gobernar la iglesia, ¿no? Solamente es un requisito. Versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobierne bien sus hijos y su casa. Ese es un requisito que se le da a ellos, porque todo aquel que es puesto por autoridad debe tener una vida conforme a la vida de Cristo, conforme a este modelo que nos han dejado plantado para que nosotros podamos seguir. Pero no es un requisito en el cual diga, mire, gobierna la iglesia, ¿no? Ese gobernar la iglesia va solamente para los pastores. Y por esa razón es que los diáconos en ese sentido no tienen la misma autoridad que los pastores. No la tienen. ¿Sí pueden predicar? Sí pueden predicar. Compartir, claro que sí. Evangelizar, se debe que evangelizar. Pero en el sentido de gobernar la iglesia, ese es deber de los pastores, que lo hacen con la ayuda de los diáconos para enviarlo a administrar los bienes. Entonces podemos decir que el ministerio esencial de los diáconos se divide en tres aspectos o en tres puntos. El primero es que el ministerio esencial de los diáconos es velar por la condición física de los hermanos en la fe. Velar por la condición física de los hermanos en la fe, especialmente de los necesitados de la iglesia, de esas personas que se sabe que está pasando por una necesidad dura, difícil. Los diáconos deben que dar esa información y bajo la orden del pastor ayudar y velar por ese cuidado. Este ministerio del diaconado es un ministerio donde la cabeza de la iglesia, que no es el pastor, sino Cristo, no es el pastor Pedronel en el caso de la puerta estrecha, no es el pastor André Felipe, sino Cristo, la cabeza de la iglesia, muestra su misericordia por medio de sus siervos. Muestra su misericordia por medio de sus siervos. De estos siervos que han escogido, que se han levantado de la iglesia. Siervos que deben cumplir unos requisitos que lo vamos a ver en la próxima reunión. Siervos que deben ser como lo dice Hechos, hombres de fe, de buena conciencia para el ministerio. Y con estos hombres el Señor muestra su misericordia para todas las
gente de la iglesia. Pero como les decía cuando iniciamos la predicación, quiero que hagamos una diferencia entre el ministerio, la palabra esencial y exclusiva, porque este punto es del ministerio esencial del diaconado, pero no exclusivo de los diáconos, sino de toda la congregación. Y vayamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 27. Dice la palabra de Dios: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guárdese sin mancha del mundo. O sea, que lo que está diciendo aquí el apóstol Santiago, no está diciendo, no, es que este ministerio, la religión pura y sin mácula de los diáconos es esta. No está diciendo eso, sino que está diciendo que este sentir, este mover, es la religión pura y sin mácula de ¿quién? De todos, de toda la iglesia. Por eso decía que parte del ministerio esencial es velar, pero no es exclusivo. No es exclusivo, porque toda la iglesia debe estar atenta del cuidado de todos los hermanos. De todos los hermanos. Y Primera de Juan, vayamos allá. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Aquí el apóstol Juan no está diciendo, mire, esta es una obra solamente de los diáconos. Es el ministerio esencial, no es el ministerio exclusivo, sino que este ministerio es de todos, de todos, de todos. O sea que si vemos que si algún hermano está pasando necesidad, puede ser que a los diáconos se les pase, puede ser que a los pastores se nos pase, pero todos los hermanos no, sería imposible que a todos los hermanos de la congregación se nos pase. Y si alguno ve pasar por necesidad a alguno de sus hermanos y tiene cómo ayudarlo, hombre, ¿qué dice la palabra de Dios? Ayúdelo. Ayúdelo en ese momento de necesidad física, ayúdelo. Es un deber de todos, de todos. Como segundo aspecto del ministerio esencial, no exclusivo, sino esencial de los diáconos, es que los diáconos no solo están encargados del aspecto físico, sino también al cuidado espiritual de los hermanos. ¿Esto qué quiere decir? Que los diáconos deben conocer muy bien la palabra de Dios. Debe conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder dar consuelo, para poder direccionar, para hacer una guía en medio de sus aflicciones, en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones, de las angustias. Por eso deben conocer la palabra de Dios. Y me remito nuevamente al libro de Hechos, Hechos capítulo 6, que dicen los apóstoles: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Cómo una persona puede ser llena del Espíritu Santo y de sabiduría? Cuando en su corazón hay palabra de Dios. Cuando en su corazón hay palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la inteligencia. Cuando en nuestro corazón hay palabra de Dios, somos llenos de sabiduría. Por eso los diáconos deben conocer la palabra. Los diáconos deben estar en función también de crecer en su conocimiento de Dios. Porque si tanto los pastores como los diáconos se pasman en el crecimiento del conocimiento de Dios, vuelven a la idolatría. Se vuelven a la idolatría. Creen adorar al Dios verdadero, pero lo que están adorando es un Dios a su propia imaginación, su propia imagen. Por eso es necesario que todo el tiempo se esté creciendo en ese conocimiento. Por eso el apóstol Pablo en Romanos dice: no os conforméis a este siglo, amados míos,
sino renovad vuestro entendimiento diariamente. ¿Por qué? Porque los diáconos su ministerio esencial está en el cuidado físico y deben velar también por el alma, por el espíritu de estas personas, ayudarlos. Esta no es solo labor de los pastores, aunque los pastores designen estas funciones, pero no es solamente labor de los pastores, sino que vemos que también el cuidado de espiritual también es de los diáconos. Pero iglesia, les comento, tampoco es solo de los diáconos, no es exclusivo de los diáconos, sino también de todos, de todos. Y como tercer punto del ministerio esencial, es que los diáconos están llamados a asistir a los pastores en una forma más generalizada. ¿Qué quiere decir esto? Como veníamos hablando a través de toda la predicación, es que los pastores no pueden estar en todos los lugares, en todo tiempo, sino que tienen que sacar tiempo para el estudio de la palabra, para poder llevar un mensaje sólido de la Escritura. Y para uno poder llevar un mensaje sólido de la Escritura, debe que sacar tiempo para sentarse, escudriñar, comer Biblia, por aquí, por allá, para poder transmitir un mensaje sólido de la palabra. Y eso lleva tiempo. Por eso los diáconos están llamados a asistir a los pastores de una forma más generalizada. De los aspectos que hagan falta en la congregación, los diáconos pueden estar al frente. Siempre teniendo el conocimiento de que los pastores deben estar informados y deben actuar bajo la autoridad de los pastores. Pero deben estar al frente. Deben estar al frente. Por eso, bajo los requisitos, es que sean personas que tengan buen testimonio los de afuera, que sean maridos de una sola mujer, que sean honestos. Y esos requisitos, como le dije hace un momento, lo vamos a ver en la próxima reunión. Pero son requisitos importantes para este ministerio. ¿Por qué? Porque los diáconos son los que administran de cierta forma los bienes que llegan a la iglesia, el recurso económico, bajo la supervisión y la autoridad de los pastores. Pero ellos son los que administran de forma general. En conclusión, ya podemos entrar a ver ahora sí los requisitos, porque ya tenemos un conocimiento más amplio de qué es el diaconado, que de dónde surge el diaconado y cuál es el ministerio esencial del diaconado. Ya tenemos ese conocimiento general, en el cual nos va a ayudar para poder comprender ahora sí los requisitos que nos muestra la Escritura y poder comprender que este ministerio no es deshonroso, no es que pongámoslo de diácono y el pobre diácono se sienta, no, sí, no me tuvieron en cuenta, sino por realmente para el diaconado. No, es un ministerio de honra, porque Dios está mostrando su misericordia a través de aquellos hombres a la iglesia. Por eso es un ministerio honroso. Querida iglesia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con nosotros. Y pues vimos estas consideraciones generales de los diáconos para que veamos y nos animemos a ser parte de este ministerio. Varones, estos son llamados los varones, a ser parte de este ministerio esencial del servicio, este ministerio esencial de servir a la iglesia, de servir a los hermanos, de ser esa extensión, como hablábamos en un momento, de la mente, de las manos, del corazón de los pastores. Y que a través de ustedes, o varones, diáconos, anímense en ser diáconos, para que a través de ustedes veamos la misericordia de Dios para toda la congregación. No dejar esta función solamente para los pastores. Ya están los pastores, que lo hagan los pastores. No dejar esta función solamente para los pastores. Varones, tomemos el reto
seamos diáconos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este privilegio que nos has dado, Señor, de aprender un poco más de ti. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra, conforme a tu verdad. Gracias porque nos has abierto un poco más el entendimiento sobre este ministerio tan hermoso, aunque muy descuidado en la iglesia, muy malentendido en muchas congregaciones. Pero a través de la Escritura podemos ver la importancia de este ministerio, el valor de este ministerio, la dicha de ser parte de este ministerio. Que eso solo proviene de ti. Solo de ti, Señor. Te alabamos, Rey. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Iglesia, para animarlos nuevamente a estar siempre atentos a las predicaciones. Orar todo el tiempo, no dejemos de orar. No dejemos de orar. Ayúdanos a orar, Iglesia, por el Club del Adulto Mayor de Manzanares, para que Dios tenga cuidado de todos esos abuelos que vamos a evangelizar, que vamos y le compartimos la palabra. De doña Odette, que tenga cuidado, que tenga especial cuidado de ella. Iglesia, recordar las reuniones de Semana Santa, Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo Santo, de 8 a 12, jueves y viernes, domingo y domingo. Iglesia, que Dios los continúe bendiciendo grandemente.